conversaciones, Alejandro Powell, uno de los tipos de los que conozco que más sabe de comercialización inmobiliaria. Aprendí mucho con Ale, trabajamos juntos un rato y fue muy divertido. Ale, gracias por estar acá con nosotros. Estás desde Paraguay, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, Yo todo muy también, bien. la verdad es que yo comparto el sentimiento, hemos aprendido mutuamente, me parece. Sí. Sos un tipo muy práctico para los aprendizajes y sobre todo muy generoso para la enseñanza. Y Bueno, eso es algo que siempre se valora, así que compartimos el sentimiento. es Estamos mutuo. desde Paraguay, sí. Bien, vamos. Y vamos a hablar de ser digital, ¿es así? Sí, es casi, viste, a ver, yo hago una analogía como cuando uno aprende idiomas. Sí. Viste que uno cuando empieza a aprender inglés, el profe, ¿qué te dice? No pensés en español, Ah, trata de pensar en inglés. Y uno todo el tiempo está haciendo más bien una traducción de cómo lo diría en español y lo lleva en inglés. Bueno, estamos en una etapa de la digitalización, sobre todo para nosotros, los que aprendimos otro idioma, en el que tenemos que traducir nuestra versión digital de comprensión de las cosas en un idioma analógico y decir, ah, bueno, esto es como si, viste que la mayoría, te debe pasar que estás en reuniones donde vos decís, la gente te dice, ah, esto es como si pusieras un aviso en el diario, pero muchas veces. Ese tipo de analogía, bueno, eso tiene que ver con que estamos traduciendo al digital lo que comprendemos de otra forma. Entonces la idea es empezar a entender un poquito algunas claves, hacer ese clic como para que pienses en digital, porque no hay opción, hay que pensar en digital. vamos, adelante. Dale, así que ¿Cómo le voy a explicamos? compartir una presentación que nos Dale, va a servir de guía, adelante. y con eso vamos a ir charlando. La idea es cómo pensar en digital y dar al cliente un sobreservicio, porque obviamente que todavía, así como nosotros pensamos en analógico, también la gente piensa o está acostumbrada a recibir en analógico. ¿Qué significa en analógico? En que todavía la gente tiende a perdonar algunos errores propios de no comprender el mundo digital, pero eso con el tiempo va a desaparecer. Uno de los elementos fundamentales para pensar en digital es saber que el área digital ha tomado casi toda la participación en la atención del consumidor. O sea, ya la persona no atiende como atendía antes. Eh, lo que sucede en la mente del consumidor es que ya está invadido casi intuitivamente por mensajes. Entonces, esa invasión de mensajes hace que ya uno no preste atención a las cosas, sino que más bien, esto es algo que vos hablas mucho, Gustavo, simplemente vamos a reforzar un concepto que hemos compartido, estamos en un proceso de economizar nuestra atención porque los software, las redes, los canales de contactación, los contact centers, los robots que se contactan con nosotros, todos de alguna forma pueden predecir qué es lo que a nosotros nos puede interesar. Sin embargo, los marketineros, sobre todo los que todavía dominan la escena de la estrategia, seguimos pensando con el viejo paradigma. O sea, el paradigma del papel y el del prime time. Eso es una cosa que con el tiempo va a ir desapareciendo, pero que hoy todavía sigue sucediendo. ¿Por qué? Y bueno, uno puede pensar por muchas razones, pero la verdad es que la única es inercia. Uno piensa en papel, piensa en tele, piensa en radio, casi porque así lo aprendió a hacer, y en realidad hoy se nos acaba de cruzar un perro enfrente de la bici y estamos saliendo volando como lo que se ve en el dibujito nuestro. Hay que dejar de pensar en lo tradicional, hay que dejar de pensar en las cosas como eran y entender cómo son, cómo realmente ya son. ¿Por qué pensamos en eso? Porque realmente el problema es más profundo que solo inercia. En realidad, el problema no es solamente que vamos con un ritmo y ese ritmo nos lleva a determinadas acciones o determinadas actividades o determinadas cosas que solíamos hacer. En realidad, el marketing no es una vieja disciplina. De hecho, el marketing arrancó en los años 60. Ahí daba sus primeros pasos. Era una estrategia basada principalmente en los medios de comunicación. Por eso que tiene tanta raigambre en lo tradicional. Por eso el marketing es una disciplina que se crea a partir de la tele, a partir de la radio, a partir de la vía pública, a partir del diario.
Es simplemente lo que hizo el marketing es, a través de técnicas, combinar todas esas actividades, potenciarlas, hacerlas interactuar y llegar de alguna forma más eficiente a todos los clientes. Casualidad o no, suena bastante parecido a lo que hacen las redes sociales hoy. En 1960, el marketing se encargaba de explicar que la tele era nueva, barata y excitante. Y en aquella época, los marketineros no elegían a la tele como el medio favorito. La tele era el aglutinador. La tele, para aquella época del marketing, es lo que sería para hoy Google interactuando con las redes sociales, por ejemplo. Y el marketing, miren qué paradoja, fue usado para explicar los efectos de la televisión barata. ¿Cómo se vende hace ya unos 4 o 5 años el marketing digital? Y básicamente como la forma económica, la forma eficiente, la forma barata de hacer marketing. O sea, es un ciclo que se renueva. Entonces, hoy es tiempo de hacer exactamente lo mismo, pero con redes de contactación. Con las múltiples redes de contactación que tenemos, las que se crearán, las que son más masivas o las que son absolutamente basadas en objetivos. Pero antes tenemos que limpiar 40 años de modo de hacer las cosas. Cliquea 2 veces porque al correrlo... Ahí está. Entonces, uno de los elementos más fuertes que, en términos de cambio de paradigma es este, la economía de atención. El marketing se basó en captar la atención. A mí me gusta ya les voy a mostrar una imagen, es más, me voy a adelantar después volvemos a esta, en donde les muestra gráficamente por qué el cambio del marketing. Esto es, seguramente nadie lo conoció, pero esto es Times Square en 1950. O sea, ¿cuántos? Se pueden contar casi con los dedos de 4 manos los carteles que hay. Por supuesto, todos trataban de llamar la atención, la época del neón, la época de las estáticas, la época de muchas luces. Y esto es Times Square 2019. Es imposible prestar atención a todo lo que hay ahí. Imagínense, no solo cada cartel, cada vía pública que está, que a su vez son pantallas LED, o sea, cada uno tiene su propia programación y probablemente el cartel ese que vemos a la derecha que dice Stranger Things, seguramente está dando toda la programación de una multiplataforma, por ejemplo, que de hecho claramente es Netflix. Por lo tanto, seguramente ese cartel que ahora dice Stranger Things durante el día transmitió más de 10.000 mensajes. Solo ese. Más de 10.000 mensajes es muchísimo más que lo que tenía Times Square en la década del 50 en todos los carteles. Solo un cartel. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pensar que una persona puede prestar atención? Y no hay ninguna posibilidad. La atención hoy es el bien escaso del momento y es el objeto de deseo del marketing, es lo que hay que captar. La atención de la persona es lo que hay que tratar de generar, pero la persona no está dispuesta a prestarla, está dispuesta a no usarla. ¿Por qué? Porque hay saturación de mensajes, hay saturación de contenidos, hay mensajes en todos los dispositivos. ¿A quién se le hubiera ocurrido hace un tiempo que un teléfono te mandara un mensaje publicitario? Hoy es el principal canal de mensajes publicitarios. A su vez, los contenidos generan mensajes. ¿A quién se le hubiera ocurrido que un diario tuviera un video? Los diarios eran estáticos. Hoy, a través de la pantalla, cualquier diario te puede transmitir un mensaje audiovisual e incluso, cosa antes ni pensada, La Nación tiene un canal de televisión embebido dentro de su esquema periodístico. La información está totalmente personalizada y la posibilidad de detectar el comportamiento de las personas es absolutamente posible. Hoy, desde los medios masivos, podemos personalizar y obtener el feedback y seguir trabajando con lo que antes era patrimonio solo del marketing directo. Entonces, los diferentes dispositivos conectados a redes de amigos, marcas, empresas, hacen una red muy parecida a lo que es una red neuronal. El marketing no puede seguir pensando en el viejo esquema de emisor-receptor de Shannon y Weaver. Hay que pensar en un esquema mucho más interconectado. Porque básicamente por esto. ¿Cómo era antes la cuestión? Prime time. Poníamos todo el foco en un horario
fuerte de comunicación, con un show mega convocante, y desde el padre hasta el gato estaba sentado en el sillón esperando ese horario. Hoy, solo eso queda restringido a algunos mega eventos deportivos. Un mundial, una carrera de Fórmula 1, un partido, una final de Copa Libertadores, etcétera, etcétera. Pero todo lo demás es respetando mi tiempo personal. Veo lo que quiero, cuando quiero, y yo defino cuál es mi prime time. Entonces es fundamental que el canal de comunicación sea un canal on demand y sea absolutamente capilar. ¿Qué significa capilar? Que llegue por cualquier tipo de medio de comunicación y por la pantalla más próxima que tenga la persona al momento de querer demandarlo. Dicho de otra forma, tenemos que mirar la información como una gran consumidora de atención humana, y los contenidos deben estar generados esperando ser absorbidos. Los contenidos tienen que estar esperando. Y el humano va a decidir en qué momento, la persona va a decidir en qué momento los va a consumir. Entonces ya no es pensar para determinado horario y ver la mayor cantidad de gente que en promedio se va a juntar a mirarlo, sino pensar en todas las horas, en los diferentes tipos de personas, y en que cada horario tiene su pico de consumo. Y aquí es donde, digamos, el capítulo de atención o de economía de atención, si bien es muy complejo y puede ahondar mucho más, quisiera darle un cierre, pensar en este nuevo paradigma. Los contenidos tienen que estar para que las personas los consuman. Es como la gran biblioteca de contenidos disponible por el medio que sea, y no el gran grito de la televisión o del diario o de la radio para aprovechar la mayor cantidad de demanda en un momento determinado. Cambió radicalmente eso. Y el otro elemento importante para tener en cuenta y para poder pensar en digital es que hay tres tendencias o tres cuestiones que han confluido y que de alguna forma nos cambian rotundamente el paradigma. Uno yo lo llamo la Pangea digital. Ustedes saben, hace millones de años, todos los continentes estaban unidos. Entonces, cruzar de América del Sur a África era cruzar un río, o pasar de África a Europa, o de Europa a Estados Unidos. Todo estaba cerca. Bueno, ahora ya no hay más Pangea geográfica, pero sí hay Pangea digital. Yo puedo estar, de hecho, en este momento, Gustavo, estamos hablando a través de un medio digital, online, para la cantidad de gente que quiera tomarlo en el momento que desee, y yo estoy muy lejos de donde estás vos. Entonces, todo se acercó. Nosotros, salvo por cuestiones horarias y por ritmos biológicos, nosotros podríamos estar hablando tranquilamente con una persona en Rusia, así como estamos hablando entre Buenos Aires y Asunción nosotros. Estamos relacionados a través de redes sociales, todo el acceso y toda la información está disponible. Tenemos a su vez imagen, texto, contenido, voz, o sea, audio, absolutamente todo lo que querramos, casi todos los sentidos activados, sin necesidad de estar presentes, sin necesidad de estar en contacto. Solo pensar que hace 200 años, para poder estar en contacto dos personas entre Asunción y Buenos Aires, había que mandarse una carta que tardaría por lo menos una semana en llegar. Y hace un poquito más de 50 años, esta comunicación se podía dar solo telefónica y a un costo altísimo. Y hoy estamos hablando de prácticamente gratuita, con video incluido y transmitiendo un contenido absolutamente multimedia. Entonces, eso es de alguna forma empezar a traducir en cómo tenemos que llegar a pensar en digital. El mundo está cerca, el mundo está al alcance de la mano. La pandemia nos acercó aún más, nos comprimió esos espacios y nos obligó a usar los medios digitales. Pero a su vez también el mundo es Nesquik. Perdón, estoy pasando chivo, pero la verdad es que el Nesquik es un genérico. ¿Por qué? Porque ya no es más el concepto de lo rápido. Nosotros todos conocemos la idea de que del restaurante de servicio rápido, donde fue toda una revolución los hermanos, digamos, Ray Kroc, a través del invento de los hermanos McDonald's, que hacen que una comida pueda ser servida en promedio 7 minutos. Eso es rápido, pero el mundo hoy es instantáneo, no es rápido. Yo necesito que la cosa suceda en el instante que lo pienso. Y esto también es una lógica que nos lleva la posibilidad de acceso a la información, la posibilidad de tener todo y de tenerlo de múltiples formas. Ya lo rápido no es un valor.
Ahora, lo importante es lo instantáneo, que sucede en el momento. Por eso, por ejemplo, en una lead factory, que es un tema que hoy utilizan casi todos los esquemas comerciales, no debería suceder que una persona que se contactó no reciba un mensaje instantáneo. Y 24 horas es una eternidad. Juega con el olvido de la persona. Responder a alguien 24 horas después de que haya hecho una consulta. Por supuesto hay rubros y rubros, pero es imperdonable, por ejemplo, en un rubro tecnológico que no te contesten en el instante. Es probablemente más perdonable que en la venta de un automóvil te contesten 24 horas después. Pero es todo instantáneo, la expectativa es que suceda todo ya. La respuesta la necesito tener ahora. Y por último, que es el mundo Google, todo es súper abundante. Todo existe, todo está en esa información. Los contenidos los voy a obtener cuando quiera, como quiera y donde quiera. Todo está disponible además por más de un medio. Voy a entrar por el celular, voy a entrar por la notebook, voy a entrar por el tele, por una pantalla. Hoy también tiene acceso a Google y podría buscar información ahí. Todo se puede hacer en más de una forma, así como el paradigma de, yo siempre lo comparo contra usar el teclado, que se puede, cuando uno elige, por ejemplo, cortar y pegarla, puede hacer control C y control V, puede hacer el botón derecho del mouse, puede pintar, copiar, pegar, puede usar toda esa forma de operar, que es súper abundante, está inmiscuida en este trío de efectos que son la Pangea Digital, el mundo Nesquik y el mundo Google. Entonces, estamos todos cerca, tenemos toda la información disponible y la tenemos ya. Entonces, eso definitivamente hizo evolucionar al hombre a lo digital. Eso definitivamente nos metió en un lío importante a la hora de pensar en cómo hacer las cosas. Sin dudas, hoy estamos en un problema respecto de cómo tenemos que plantear comunicarnos con los clientes, cómo tenemos que plantear hacer las cuestiones, cómo tenemos que proponer nuestras ideas a los clientes. Ese es el desafío. Pensar en digital no es decir, bueno, yo pienso que tengo que comunicar algo, mañana lo subo al sistema, pasado voy a ver cómo me responden. No, pienso que tengo que hacer algo, lo dibujo, lo subo y le respondo al cliente. Casi todos somos todos. Entonces es muy difícil y es muy fácil a la vez. Por supuesto, los chicos, los que nacieron en la era digital, hablan en digital. Nosotros estamos haciendo la traducción. ¿Cómo era que se hacía? Esto es como si fuera... El escomosi, que yo le digo, el escomosi es la forma más clara de ver cómo la persona es de otra era o de otra época. Y el escomosi es, porque todo el tiempo en las reuniones te dicen, es como si vos hubieras hecho tal cosa. Es como si vos hubieras hecho una pauta en la tele, pero ahora la podés comunicar en YouTube. Es como si... El escomosi lo tenemos que eliminar. Terrible. Ale, brillante, me encantó y voy a aprovechar un ratito más tuyo que inspirador. Si tuvieras que definir 3 detalles del aspecto digital de un inmobiliario, 3, 4, ¿cuáles serían los que no pueden faltar? O sea, vos querés analizar un inmobiliario, ¿cuáles son esas 3 o 4 herramientas claves? Una, debido a que los medios digitales han permitido capilaridad, la presencia del número 1 es fundamental en todos los medios y casi, ¿viste cuando un restaurante es atendido por sus propios dueños? Bueno, hoy el comprador sabe que el dueño, más allá de que tenga colaboradores y se pueda interactuar con colaboradores, pero el dueño hoy puede llegar a casi todos sus clientes. Un negocio inmobiliario de mediana escala, por la característica misma del negocio, no maneja tanta cantidad de clientes. Maneja un número de clientes importante, en función de la escala va a ser más o menos, pero no es imposible con las herramientas de hoy tener contacto directo con los clientes. Entonces, la presencia del dueño y establecer una estrategia donde el dueño o los principales representantes puedan tener el acceso del cliente es fundamental.
todo esto que yo veo que vos haces de las charlas de dueños, las charlas de la capacitación, eso es genial. Y fíjate que eso es algo que antes había que organizarlo con mucha parafernalia y hoy es bastante más casero, más doméstico, más simple. Segundo, por supuesto, herramientas de contactación con el cliente que te multipliquen la forma de dialogar. El CRM con todas sus derivaciones es fundamental. Hoy no se puede trabajar sin CRM. Y por supuesto, después, es toda la bolsa del marketing. Buenos productos, buenas ofertas, mucha proactividad a la hora de cerrar acuerdos, sobre todo en Argentina, que es tan difícil terminar de cerrar un negocio hoy por hoy y cambian tanto las condiciones, la agilidad y la destreza para resolver estas cuestiones, básicamente parándonos en los pilares fundamentales del marketing, hay que tenerlos así, no hay que olvidarse de eso. Pero eso serían como 3 temas muy importantes a tener en cuenta. Ale Powell, Ser Digital, un monstruo, un marketinero grosso, latinoamericano, una de las voces para escuchar. Gracias, Trend Conversaciones. Ale Powell, te mando un abrazo y nos vemos pronto. Gracias Gus. Nos vemos. Chau.